Bueno, gente, vamos a retomar. Se escucha sonido, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Yo, perdón, ya me silencio. Porque al comenzar a grabar yo ya no veo, digamos, los micrófonos. Bueno, gente, vamos a tomar algunas de las preguntas de ustedes. Hay alguien que pregunta con ánimo de incluir la cuestión de la educación en esta temática y es interesante que la consideremos mínimamente. En principio, la pregunta dice, ¿qué papel cumple él o los tutores de un niño en un complejo de Edipo? Freud en la disolución, bueno, hay una segunda parte que tiene que ver con el Edipo en las niñas, pero en principio vamos a pensar en el lugar del tutor o tutores. Si hablamos de el complejo de Edipo, estamos hablando del lugar que tienen esos otros significativos a los cuales llamamos padres. Veremos luego también que tallan en estas cuestiones personajes que no son necesariamente los progenitores. En oportunidades queda abarcado alguien que tenga otra clase de parentesco con el infantil sujeto. Por ejemplo, un hermano mayor o un hermano menor, un hermano, un tío. Digo, eso depende justamente de qué clase de configuración toman las relaciones que se van tejiendo y tallando alrededor de quienes hablan a estos niños. Cuando digo quienes hablan es quienes justamente los bañan con sus significantes, quienes abren los carriles de las relaciones amorosas para con esos niños y también quienes entran en la órbita, lo veremos eso luego con Lacan, de las funciones puestas en marcha. Cuando acá dice tutores, yo supongo, a menos que quiera alguna de las personas que hizo la pregunta hacer alguna aclaración, que en esta pregunta los compañeros están pensando un poco más allá de lo que pueden ser esos a los que habitualmente llamamos padres. Y si pensamos en la cuestión de la educación, puede haber otros que ingresen y se plieguen en este complejo de ideas y representaciones. Ahora, el inconsciente no es educable. Cuando digo no es educable, me refiero a que no es domesticable. Acá empalmo con otra pregunta. ¿No es que si un niño recibe información sexual, entonces va a transitar una sexualidad que excluya de manera plena el trauma? ¿Y esto por qué? Porque la sexualidad en sí misma es traumática, porque la sexualidad aparece justamente atravesando al infantil sujeto en un lugar que tendrá que abandonar, porque aparece en un cuerpo que, como hemos dicho tantas veces, no está constituido como tal aún, está en trámite.
porque aparece además en dos fases, una fase infantil y otra que se retomará en la pubertad, porque hay una serie de cuestiones justamente que no están abarcadas desde ninguna cosa que pueda nombrarse como instinto. Entonces, siempre es traumática. ¿La educación puede ayudar? Es interesante pensar que la educación puede aportar una serie de cosas, sobre todo para que los adultos que estén o estemos en relación al niño en ámbitos educativos nos ubiquemos de otra manera, ¿no? Intentemos ubicarnos de otra manera. Ahora, la educación no se superpone plenamente con la sexualidad y con lo inconsciente. Hay toda una serie de movidas interesantísimas y necesarias y dignas en relación a la educación sexual integral. ¿Qué trae todo eso? Eso trae que efectivamente un niño, niña, un infantil sujeto, pueda atravesar los avatares propios de su constitución subjetiva, sexualidad mediante, en una época en la cual haya palabras que alojen mejor aquello que en él puede estar necesitando lugar. Hay una serie de videos que están disponibles en YouTube de un psicoanalista de apellido Reiter, se escribe Reiter, que son 4 videos que están publicados, están subidos a YouTube, publicados desde la editorial Letra Viva, desde la página de Letra Viva, donde este psicoanalista habla, son muy interesantes esos 4 videos, de la vida y la obra de Oscar Wilde, que fue un literato inglés. Este hombre, entre la vida y la obra, lo que voy a decir es muy poco, tratemos de no dejarlo reducido, lo que voy a decir, tratemos que, si pueden, vean esos videos, si ustedes quieren, luego yo se los puedo compartir por el WhatsApp, que tenemos para la cátedra, para el grupo, digamos, grande. Trabaja la vida y obra de Oscar Wilde y dice en un momento determinado, Oscar Wilde padeció estar en la cárcel por acusado de sodomía. Sodomía era el nombre del delito que cometía alguien por tener una relación amorosa con otro humano de su mismo sexo. Y este analista dice en un momento determinado, la época en la que vivía Oscar Wilde todavía no contaba con el significante homosexualidad para que Oscar Wilde pudiera quedar alojado allí. Él termina preso a partir de una serie de dimes y diretes entre él y el padre de su pareja. El padre de un hombre con el cual él estaba en pareja. Ustedes tendrán que discernir al escuchar y ver los videos qué lugar tiene justamente su pareja en esos dimes y diretes que hicieron que él entre en una disputa judicial que le costó la libertad y que determinó su vida
de una manera muy compleja. Si nosotros pensamos en la educación sexual integral, por ejemplo, la educación sexual integral aporta una serie de palabras en las cuales muchos humanos pueden alojarse y alojar algo de lo que les ocurre en y con su sexualidad, que anteriormente a la educación sexual integral no estaba disponible como alojamiento. En ese sentido, la educación agrega y en ese sentido amplía las posibilidades de ese otro en este momento de la historia de la humanidad, en este momento de la época. Ahora, dicho esto, y creo que ustedes pueden ubicar, insisto, viendo ese material, que es un material exquisito en esos videos que pone en marcha este analista, ustedes pueden ubicar la importancia enorme que tiene el hecho que dispongamos de una serie de significantes en los cuales alojarnos. Pero bueno, ahí comienza el baile. ¿Por qué digo ahí comienza el baile? Porque que tengamos significantes en los cuales alojarnos no quiere decir necesariamente que eso vaya a ser sin trauma y sin angustia. Fíjense que ustedes trabajaron el caso Cuando el tiempo hace falta. La paciente allí hablaba de un significante al que nombraba una y otra vez, que era el significante Gabriel. ¿Había un significante allí en el cual quedar alojada? Había. Bueno, pero ahí empezaban todas las dificultades en relación justamente a si tenía lugar, no tenía lugar, qué lugar tenía, digamos, ella como mujer allí, qué lugar tenía en el Edipo este hermano que había muerto, que portaba ese nombre, que a su vez replicaba el nombre de un hermano de su madre, ¿no? Volviendo a la cuestión de la educación y volviendo, digamos, a la cuestión de lo que toda la cuestión pedagógica puede aportar, puede ser muy valioso que la educación esté advertida de una serie de, digamos, de una paleta de colores en relación a las ubicaciones que alguien puede tomar en torno de lo que su sexualidad y sus embates ponen en juego. Pero eso no significa que se vaya a acabar el estatuto que en sí mismo es traumático en relación a la sexualidad. En ese sentido, también cabe que podamos decir que todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y todos los movimientos que la defienden, son movimientos importantísimos para que los sujetos tengan una mayor posibilidad de alojamiento en el otro. Ahora, en el mismo nombre de esa diversidad, es importante pensar que la diversidad no va a ser abarcable por una clasificación y que cada humano se las arregla singularmente con eso que lo atraviesa y que lo que Freud nos trae en este texto que ustedes trabajaron y también en el texto de las teorías sexuales infantiles, es cómo en determinado momento algo excede y excede y excede las posibilidades de arreglo y de acomodamiento subjetivo que alguien tiene, a la vez que ese alguien intenta
cerrar un saber al respecto. Entonces, con eso es que alguien llega. Por esas llega a una consulta o llega a partir, digamos, de la toma de contacto con un maestro o con un profesor con una dificultad X en torno de lo que pasa o no pasa con su vida y pasa o no pasa con su sexualidad. ¿Mm? A ver, acá yo quería ir tomando algunas otras preguntas. Acá dice, ¿se puede decir que toda represión sexual infantil se manifiesta como una pulsión sexual en cualquier momento de la vida? Ahí tenemos que ordenarnos. Pensemos que la represión es uno de los destinos de las pulsiones. Ahora, ¿la represión es eficaz en relación a la pulsión? Y no, la represión falla. Sabemos de ella cuando ha fallado. Sabemos de ella en un sueño, sabemos de ella en un síntoma. Y decimos allí que, bueno, hay una formación que es de carácter sustitutivo, que nos anuncia que la represión ha sido sorteada. ¿Mm? También puede haber situaciones, y las hay cada vez más en la actualidad, de manifestaciones en los humanos de una represión que no ha sido efectuada. Ya trabajaremos, si todo va bien, la cuestión de la represión y veremos que la represión es un proceso que afecta a las representaciones, que el elemento cuantitativo continúa intentando abrirse paso y que en momentos determinados hay o no hay representaciones que logren abarcar eso que excede. ¿Mm? Nuevamente, yendo de lo singular a lo singular, pero haciendo un paso por la época, hay una serie de cuestiones que no están del mismo modo que estaban hace 50 años atrás. Por ejemplo, en relación a la cuestión de la sexualidad, a la cuestión respecto de las representaciones de qué es un hombre o qué es una mujer. Pero esto no significa que en la singularidad de cada vida quede aminorado o desaparecido el malestar. En determinado momento, que alguien pudiera agarrarse de un sistema X de representaciones para poder algo con su vida y con su sexualidad, podía ser agarrarse y ser tomado, ¿no? Podía ser estragoso. Ahora, si no hay una serie de elementos simbólicos para poder arreglárselas con qué es ser hombre, qué es ser mujer, eso también implica una dificultad. Hay una psicoanalista argentina que se llama Amelia Imbriano que nos hace recordar en diferentes oportunidades que toda la trama simbólica que tiene que ver con la puesta en marcha de los rituales, de los diferentes momentos de la vida, construidos por una cultura y por una sociedad en particular,
son de alguna manera marcos de los cuales los humanos nos valemos para poder tramitar eso que si no, no tendríamos cómo hacer. Y hay una serie de marcos que no están presentes en la actualidad y que dejan justamente al humano bastante desvalido frente al real inacible que la sexualidad implica. Si ustedes revisan a mediados del siglo pasado, habían una serie de cosas exigibles a un hombre y una serie de cosas exigibles a una mujer en lo que a la sociedad y la cultura se refería. Muchas de ellas, como yo decía antes, de carácter estragoso, pero otras que le permitían a ese humano ir viendo cómo manejarse, que hoy ya no están. Entonces, hoy tenemos una serie de aspectos positivos de ya no tener, digamos, encima ese corset, pero tenemos una serie de complicaciones de ya no tener disponible ese marco, ¿no? Antes, digamos, había una edad en la cual alguien pasaba a ser mayor de edad. Y mayor de edad implicaba el acceso al trabajo, ¿no? El acceso, digamos, a una constitución tal por cual de familia, por ejemplo, bastante cerrada por esa época, pero bien dibujada. Hoy ese dibujo es mucho más variado y en muchos casos abierto. Y ahí hay un desafío mayor, digamos, para el humano. Mayor y distinto, ¿no? Hay otras cuestiones en juego que excederían el tema de hoy, pero que tienen que ver justamente con los intereses que se mueven en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que también atraviesan las cuestiones relativas a la sexualidad. Alguien en algún momento, yo no sé si lo voy a ubicar ahora entre tantas preguntas que hicieron, pero alguien preguntaba si había algo así como si había la posibilidad que un objeto tomara el lugar del falo, ¿no? Un objeto que no fuera un objeto de amor, como es el caso de los padres en el Edipo freudiano. Yo ojalá encuentre, tal vez alguien del equipo de cátedra dentro de lo que fueron las preguntas, mientras yo trato de encontrarlas. Si alguien del equipo de cátedra las encuentra, me la podrían leer, si no, no importa, ¿no? Pero digo, alguien preguntó en un momento determinado si un objeto material cualquiera podía ocupar ese lugar. En realidad hay algo que Freud nos plantea, que es un observable y del cual teoriza, si yo mal no recuerdo, en 1927, que es el objeto fetiche, que es cuando un objeto toma un valor tal que ocupa el lugar de la falta, de manera tal que lo que es considerado falta no perturbe al humano. Él va a decir concretamente en ese texto, que tiene que ver incluso con lo podemos incluir en una serie en donde habla de la sexualidad masculina, que es un objeto con el cual un varón se arregla ante la percepción
de la falta en la mujer y de una falta muy peculiar, que es la falta en la madre, la castración materna. La castración materna podría ser atravesada a costa de valerse de un objeto que tenga carácter fálico. Entonces él dice que es constatable que ante determinados momentos, por ejemplo, del encuentro sexual, un humano requiera, un varón concretamente, de un objeto auxiliar. Y él dice, se trata en oportunidades de un objeto respecto del cual, o un objeto que ha tenido, digamos, un lugar inmediato en la percepción, inmediatamente anterior a la percepción de la castración materna. Entonces dice, puede ser un zapato, puede ser una ropa interior, incluso el brillo en la nariz. Puede ser cualquier objeto, pero para ese sujeto no es cualquier objeto. Bueno, volviendo, digamos, a la cuestión educativa, la cuestión social y cultural que nos atraviesa, el inconsciente, digamos, se vale y habita los significantes del otro, que son ofrecidos y compartidos por la cultura, pero no hay un reemplazo de el concepto de inconsciente por el de cultura. Eso es algo sinuoso en lo que cayeron algunos discípulos de Freud, Jung, Adler, entre ellos. Volviendo al punto, hoy día tenemos una serie de objetos fetiches que están promovidos por el sistema de consumo y de relaciones sociales en el que estamos insertos, cuyo nombre más adecuado es capitalismo, que vienen a ofrecerse en lugar de, ¿no? En lugar de la falta. Ustedes pueden rápidamente pensar, qué sé yo, en que, no sé, este objeto que tenemos como parte de nuestro cuerpo ya, puede ser, a ver, uno sencillito como el que yo tengo, con el que me las arreglo, que es chino, o puede ser el de la manzanita. Y hay gente para la que no es lo mismo. Supongo que a nivel de las funciones, por lo que he podido escuchar, tendrá el de la manzanita alguna virtud que este pobre chino que yo tengo no. Sin embargo, hay algo allí que está atravesado por el lugar que el de la manzanita tiene en ese intercambio que se da entre los humanos. No se trata del valor que ese objeto tiene en sí mismo, sino de cómo ese objeto queda tomado y propuesto ante esa ausencia que aparece ubicada como falta. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el teléfono con el complejo de Edipo? Digamos, el punto de relación de toque que en algunos momentos se ubica es qué valor puede tener un determinado objeto que es significado como valioso para un grupo de personas o para una persona. Cuando nosotros hablamos de ese valor, estamos hablando de un valor fálico. Estamos hablando justamente de una palabra que entra en cadena con otra y termina representando a un sujeto para esa otra palabra.
¿Mm? Para algunos circuitos no es lo mismo tener este chino que me acompaña que tener el teléfono de la manzanita. ¿Mm? Para que nosotros tengamos en cuenta, en algunos momentos ocurre a nivel de nuestra sociedad y de nuestra cultura que no solamente circulan objetos de este estilo, sino que además hay una serie de relaciones y de, digamos, y de cuestiones relativas a los cuerpos y al ejercicio de la sexualidad que terminan teniendo un carácter similar. ¿Mm? Terminan adquiriendo un valor para un valor de intercambio. ¿Mm? Un valor de intercambio. Hay grupos en los cuales tener o no tener determinados atributos físicos cuenta de un modo excluyente. ¿Mm? Bueno, eso también atraviesa los cuerpos y las sexualidades. Acá alguien, digo esto como para que salgamos del armario un ratito, ¿no? Y pensemos que estas cosas de las que estamos hablando, hablar, digamos, del inconsciente y de qué clase de relación tiene con la cultura, qué clase de relación tiene con la sociedad, qué clase de relación tiene con la educación, es algo que tenemos que preguntarnos para no terminar obrando en paquete como si se tratara de lo mismo. ¿Mm? Y para que podamos ir ubicando cuando alguien se hace un planteo en relación a su cuerpo, a su sexualidad, o le pasa algo, digamos, para que no terminemos produciendo una clasificación. El otro día leía, digamos, una noticia de la que lamentablemente hay varias en ese mismo sentido, de un juez o jueza en determinado momento que no había dado por veraz el planteo de denuncia por abuso sexual de una mujer, porque en el momento en el cual esta chica, mientras era adolescente, había pasado por la cámara Gesell, la chica allí no había llorado, ni había transpirado, ni una serie de cosas más, ¿no? Bien, como si todos los humanos que han pasado por una situación tal debieran reaccionar del mismo modo. Fíjense que ahí lo que está a la base es un abordaje psicológico, de un tipo de psicología que clasifica reacciones. ¿Mm? Y que no singulariza. Entonces, allí termina siendo tomado como objeto algo del orden de lo que le ocurre a un sujeto. El sujeto termina siendo tomado como objeto y nosotros tenemos, ¿se oye? Porque de golpe me quedan estáticos, más estáticos y yo voy a pasar de... profe. Bien. Pero por ahí se corta, Patricia. Por ahí se corta tu audio. Porque yo el resto los veo moviéndose y quedas vos como fija. Claro, yo los veo a momentos fijos a ustedes. Lo que pasa es que, bueno, yo con eso mucho más no puedo hacer porque debe ser algo de la internet, supongo.
Si persiste mucho, lo que yo puedo hacer es salir y volver a entrar, pero bueno, va a ser una complicación en relación a la grabación y demás, ¿no? Vamos a... A mí se me cortó una sola vez igual nada más. Bueno, yo les decía entonces que hay una serie de cuestiones que pueden tener que ver con el avance del abanico de posibilidades que podemos tener los humanos en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que es un progreso que existan, pero luego hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Que no los tomemos justamente como, digamos, algo que deje al humano en situación de objeto. Esto es, supónganse, si el niñito o la niñita tal dice, soy varón, y entonces tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Si el niñito o la niñita tal dice, soy nena, entonces tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿no? Habrá gente que tendrá que hacer esto, esto, esto y esto. Los psicoanalistas lo que tenemos que hacer es escuchar. Permitirnos escuchar. ¿De qué se trata? Porque efectivamente hay tiempos en estas cuestiones. Bueno, me quedo preocupada respecto de si se oye o no se oye. Sí, se escucha. Yo la escucho bien, profe. Sí, ahora sí, esta parte no se corta. Bueno, porque yo los tengo ahora en la imagen a todos congelados. Bueno, voy a tomar alguna otra pregunta. Acá encontré la que acabé de intentar contestar. ¿Vieron? Eso es un ejemplo sobre los tiempos. La pregunta era, ¿el objeto sexual solo puede ser una persona? Y no, digamos. Fíjense en el caso Chopper, cómo queda bien claro que se trata de un objeto que está tomado por el significante. Profe, porque en ese caso, en el caso de Chopper, el niño no era objeto de la angustia de la madre. ¿Qué les parece a los demás? ¿Tenía Jorge un valor fálico para esa madre? Profe, yo no puedo reconocer si es fálico, pero sí reconozco que lo cargó de significaciones el chico. ¿Qué dicen los demás? No sé cómo se llama el compañero que habló porque veo una F nada más ahí, no veo el nombre, pero Soy Fernando. bien. ¿Qué opinan los demás? Mientras van opinando, pensando y opinando, en relación a lo que dice Fernando, pensemos que lo que lo toma ese niño es el significante Chopper, ¿no? Es un significante el que lo toma, que genera una serie de significaciones. Digo un significante porque entra y no entra en relación a otros significantes. El significante hijo, por ejemplo. Recuerden que el médico, ante la depresión de esta mujer, le había dicho que o se comprara un perro o tuviera un hijo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces digo, hay algo interesante que preguntan allí que tiene que ver con la angustia. Y bueno, a ver, en determinado momento, el falo
viene justamente a conmover al sujeto en el punto en el que el sujeto considera que debe tenerlo o debe serlo, y cuando no lo tiene o no lo es, entra ese humano en situaciones que, como plantea el compañero, pueden ser del orden de la angustia, entre otras situaciones, ¿no? Hay una película que creo que se llama, yo no recuerdo si se llama La Celebración, en donde hay un personaje masculino que vive, supónganse que eso haya sido pensado en esa película haya sido, digamos, inspirada en la primera parte del siglo XX, y este hombre que tenía una serie de cuestiones en relación a su sexualidad, muy marcadas por los ideales familiares, intentaba tener relaciones sexuales con una mujer que estaba trabajando al servicio de su familia. Y en un momento determinado, esto ocurre en varios momentos, ¿no? Pero en un momento determinado en particular, este hombre coleccionaba bastones. ¿Se oye? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bárbaro. Algo pasa con la imagen porque queda estática, desde acá por lo menos. Este hombre que coleccionaba bastones, hay hay distintos momentos en la película donde él va y compra un bastón todo repujado, digamos, en plata. Bueno, iba comprando bastones y uno va viendo cómo va adquiriendo esos bastones cada vez más determinados por momentos en los cuales recorría cuestiones alrededor de el lugar que tenía para su mamá. Él tenía recuerdos de infancia, recuerdos con sus hermanos, y en un momento determinado, cuando iba a acceder a tener una relación sexual con esta mujer que les comentaba, algo pasa en relación a poder concretarlo. Él tiene una evocación de su infancia y sale desesperado en medio de la madrugada a golpear la puerta de una casa de antigüedades y venta de cosas viejas, no solo antigüedades, sino cosas viejas. Bueno, el dueño del comercio se levanta de la cama, abre la puerta y él entra desesperado a buscar un bastón, el que sea. Y como el dueño le dice que no tiene más ninguno, se lleva un palo de escoba y eso lo tranquiliza, ¿no? Ahí, digamos, hay un objeto que tranquiliza esa angustia y le vuelve a dar justamente el, digamos, el eje en relación al tener que es lo que lo calma. Ahora, no cualquier cosa que se tenga calma. Y en la misma película se puede ver que hay cosas que se tienen que calman un ratito, ¿no? Digo esto por el valor justamente fetichista que adquieren algunos objetos de consumo que nos rodean. Pero volviendo a la cuestión del complejo de Edipo, tratemos de pensar que, por ejemplo, en el caso Chopper, también en el caso de cuando el tiempo hace falta, nosotros podemos ver claramente allí, ya además anticipando lo que Lacan nos permite, nos agrega, nos aporta,
que ese lugar fálico tiene que ver justamente con el lugar de un valor, de algo, digamos, que adquiere un valor simbólico para aquel que convoca al niño, para aquel que convoca al sujeto. ¿Mm? Bueno, ¿estamos todavía por ahí? Sí, Sí, profe. sí, profe. Acá hay una pregunta en relación a algo que aparece en el texto de Freud, que dice, ¿por qué en la segunda hipótesis propuesta habla de que es un fenómeno determinado por la herencia? Bueno, hay algo muy interesante allí, que es, nosotros podemos ver que en la obra freudiana, Freud a veces habla de herencia en el sentido médico del término, de lo que puede tener que ver con lo anatómico, pero en muchas otras oportunidades habla de herencia en el sentido justamente de lo que se transmite de una generación a la otra. Ya no recuerdo bien en qué texto, Freud trae una frase de el literato alemán Goethe y dice en palabras de Goethe, de lo que has heredado, apropiate, ¿no? Esto es, se puede pensar que hay algo en relación a la herencia en el sentido somático del término, que es un caudal con el cual el infantil sujeto cuenta o carga. Ahora, eso habrá que ver cómo talla en el suceder inconsciente del complejo de Edipo que se arma en y con y a partir de ese sujeto. Bueno, acá hay otra cosa, una pregunta interesante que daría para muchísimo, ¿no? Dice, ¿por qué la amenaza de... Hay muchas preguntas interesantes en todo esto. Yo insisto que algunos de ustedes no estaban presentes al comienzo cuando dije que me puso muy contenta ver las preguntas porque dan clara cuenta que han leído. Alguien dice, ¿por qué la amenaza de castración hacia el sujeto masculino en la mayoría de las ocasiones parte de alguna de las mujeres que rodean al niño? Está muy buena esa pregunta, ¿no? Porque es, ¿quién mejor para amenazar con, mirá que podés perderlo, que alguien que lo ha perdido, ¿no? Que alguien que lo ha perdido, que alguien que no lo tiene, ¿no? Que alguien a quien le falta. Otra cosa interesante es que Freud dice allí que habitualmente son las mujeres las que emiten esa amenaza, pero se valen de algún personaje masculino, ¿no? Esto ocurría y sigue ocurriendo, pero bueno, no ocurre, digamos, insisto, ¿no? De nuevo, ocurre con personajes masculinos que están investidos fálicamente por esas mujeres. Digo porque yo también escucho en mis consultas varones o mujeres que dicen, mi mamá era la que ponía el orden, entonces mi papá me decía, no hagas tal cosa porque tu mamá se va a enojar, ¿no? Lo que nos conduce de nuevo, digamos, a lo que tiene que ver con por qué el complejo de Edipo fracasa, digamos.
fracasa justamente porque no puede continuar, digamos, adelante por razones de estructura que tiene que ver con que la prohibición del incesto rige. Y me preocupa el hecho que no sé si me escuchan o no porque veo a todos estáticos. Sí, profe, se escucha. A mí me está pasando, Patricia, que hay, discúlpame, Patricia, Sí. Pasa por breves momentos que se interrumpe. Es muy breve, en mi caso, pero se interrumpe lo que vos ves diciendo. Bueno, si en algún momento, yo lo que les voy a pedir es que si en algún momento esto lo torna inllevable a lo que estamos tratando de hacer, me escriban algún chat o algo por el estilo. Porque bueno, ahí interrumpiríamos porque no tendría mucho sentido continuar. Bueno, interrumpí mi propio curso del pensamiento. Pensaba en la cuestión de algo en relación al tema de la salida del Edipo y lo que tiene que ver justamente con la pérdida del amor, ¿no? Tu mamá se va a enojar, no me van a seguir queriendo si yo hago o dejo de hacer tal cosa. Son puntos que Freud va ubicando allí en relación a por qué, digamos, el Edipo sucumbe. Y ahí tenemos que tomar una figura interesante, que es la del naufragio, ¿no? Que es aquella figura en la cual, bueno, algo que naufraga, un barco que naufraga, no se disuelve. Es más, los restos de un naufragio pueden quedar muchísimo tiempo. ¿Mm? Sí, de hecho pensaba que en la otra, en la traducción de Amor Horto, aparece como sepultamiento del Edipo y no como disolución. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué otra pregunta? Una cuestión, Patricia, pensaba ahí que también en el naufragio ese se las tendrá que ver, esa, con esos restos. Es que a partir de esos restos podrá hacer alguna cosa, podrá hacer algo con eso. Bien, ahí hay algo que está trayendo Edgardo, que es muy importante considerarlo. Hay preguntas de ustedes que tienen que ver con esto de preguntarse por la neurosis, ¿no? Por si hay algo de esto que se pueda yo estoy tratando acá de ubicar, digamos, la pregunta. Acá hay una pregunta que traen, que yo no sé si no la tomé con anterioridad, pero bueno, si fue así, cabe retomarla nuevamente, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando se habla de que el complejo de Edipo se hunde y sí, la leí antes, y es relevada por el periodo de latencia? ¿Qué sucede si no sucede la disolución del complejo de Edipo? ¿Eso afecta en las demás relaciones? ¿Por qué dicho complejo es más fuerte en los niños que en las niñas? Bien. Yo no la leí toda con anterioridad, pero traje una parte de esta pregunta. Bueno, como estamos planteando en realidad algo que se disuelve, nos da la idea de que se disuelve de manera total, digamos, ¿no? Que es soluble. Y el complejo de Edipo no es soluble, es justamente la base de las futuras relaciones intersubjetivas que marcan la ubicación del sujeto en relación a la necesidad, la demanda y el deseo. Es en ese sentido estructural y estructurante de todo lo demás.
y en ese punto, en el mejor de los casos, perdura y genera las relaciones del humano con la vida, a las que Freud, cuando habla de las vías de formación de síntomas, que es un artículo que la vez pasada traía Erika en nuestro encuentro del viernes anterior, él marca en ese texto que todos tenemos la capacidad de hacer síntoma. Esto es, podemos decir, en el mejor de los casos, esto lo van a tener que revisar y malentender cuando cursen psicopatología. En el mejor de los casos, podemos decir que todos tenemos la capacidad de hacer síntoma si todos tenemos la posibilidad de ser neuróticos, ¿no? Los que tengamos la posibilidad de ser neuróticos. Me decía ayer una mujer que está por ser abuela, me hablaba de una cantidad de cosas que se dicen alrededor del niñito que está por nacer, ¿no? Me decía, bueno, primero la fecha de nacimiento, de cesárea en este caso, estaba pensado para tal fecha, que es la misma fecha en la que nació una tía del niñito, y entonces la mamá del niñito, que es, digamos, pareja del hermano de la que nació en tal fecha, hablaba de las bondades de que el niño naciera el mismo día que la hermana de su novio, digamos, ¿no? Se corrió luego la fecha. Entonces, la abuela decía, bueno, cuando nació fulanita, la hija, también se corrió la fecha. Iba a nacer en tal momento, pero entonces, bueno, ella iba agregando y ya se sabe el peso del bebé. Entonces dice, yo me quedo pensando en relación al peso que tuvo otra de las hijas cuando nació. Entonces, ella que está en algún punto, y en varios puntos, sensibilizada por el psicoanálisis, dice las cosas de las que cargamos a los chicos, ¿no? Es impresionante ver las cosas de las que cargamos a los chicos. Bueno, si no hubiera esa carga y el niñito no tuviera palabras, adjudicaciones, lugares deseantes que caen sobre él, la cosa puede ser terrible. Y si eso no ocurre, se pueden generar situaciones muy serias que algunas de ellas las van a poder ubicar ustedes el año que viene cuando cursen psicopatología. Bueno, acá hay algo. Paren las orejas. En las clases presenciales, cuando yo trataba a veces de que los alumnos pararan las orejas, yo les decía, esto entra en el parcial. Y entonces agarraban la lapicera rápido, dejaban los celulares y esas cosas. Ahora los veo estáticos, así que no veo ni qué gesto hacen en este momento. Si alguno habla, por ahí se empiezan a mover los demás. Bueno, ¿qué va a hacer? Estamos atentos. Bien, Verónica. Bueno, ¿agarraron la lapicera? Acá dice, cuando un pedazo de carne recibe la satisfacción de la necesidad de hambre con el pecho materno, ¿también está recibiendo las pautas con las que se construirá su sexualidad? Miren, gente, cuando un trozo de carne recibe la satisfacción del pecho materno, no es pura y simplemente la satisfacción de la necesidad, porque si ahí hay solamente satisfacción de la necesidad, el niño muere.
Eso en primer lugar. Y acá cuando dice, leo de nuevo, cuando un pedazo de carne recibe la satisfacción de la necesidad de hambre con el pecho materno, ¿también está recibiendo las pautas con las que se construirá su sexualidad? En principio, si ese trozo de carne está siendo amamantado por una, está siendo amamantado por una buena señora que le da lugar, esa buena señora, si todo va bien, le está dando un lugar desde lo que es del orden de su deseo. Digo, le estará dando un lugar justamente, por ejemplo, como decía un compañero con anterioridad, en relación al falo, un lugar fálico. Y la pregunta sigue. Dice, bueno, ahí donde dice, está recibiendo, discúlpenme, pero esto suena como si se tratara de una urgencia. Edgardo, si podés retomar vos. ¿Sí? ¿Quién habla? Discúlpenme, yo estoy trabajando. Le dejé en mi casa a alguien el dinero como para que les pague. Gracias. Bueno, volví. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Disculpen, Sí, pero Patri. lo puse en silencio y seguía sonando y mi chino, mi chinito, yo estoy con una cuestión con una paciente, y mi chinito no toma los nombres de las personas, aparecen los números y no quedan ligados a los contactos. Normalmente lo tengo en silencio, pero hoy estoy atravesada por una urgencia con una paciente. Bueno, yo no sé si, Edgardo, vos retomaste algo recién de lo que estábamos conversando. No retomé, Patricia. Además, justo a mí se me interrumpe mucho tu audio, particularmente. Es como que tiene como partecitas en las que se interrumpe. Justo cuando preguntaste se me sonó Edgardo, pero no alcancé a escuchar. Bueno, yo voy a hacer algo para ver si se mejora, que es conectar a los datos móviles. Espero que no se corte. Si se corta, vuelvo a entrar. Porque no sé si es mi internet la que está fallando. Bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿Se oye? Ahí, Sí, ahora, profe, Sí, profe. escuché bien. Bueno, ahora los veo moviéndose. Evidentemente que es la calidad de mi internet. Por lo menos en este momento. puede ser. ¿Es Agilnet? Es Agilnet, sí. Bueno, acá también, así que. Ustedes saben que de paso le voy a hacer publicidad a Agilnet.
negativa, ¿no? Por todos lados está haciendo agua, lamentablemente, por lo menos en el servicio que estamos recibiendo nosotros. Incluso me pasaron una aplicación para medir la intensidad y es menos de la mitad del plan que yo estoy pagando, ¿no? Así que bueno, y evidentemente algo ocurre porque ahora conecté con los datos móviles y aparecen ustedes vivos con otra movilidad y ustedes me escuchan de otro modo. Así que bueno, es claramente que no es ágil. Bueno, vuelta. Sigo con esa pregunta que es larga, pero que es interesante. Tratemos de pensar que no se trata de que el niño está recibiendo las pautas con las que se construirá su sexualidad. No son pautas, sino que ese acto que es el de la alimentación está inmerso en una cuestión de otro orden, que es el alimento no es solo alimento. Ese niño en ese punto está ocupando un lugar en la sexualidad para esa madre y de esa madre. Y en ese mismo punto él está siendo objeto de esa sexualidad, si todo va bien. Porque puede no ir bien y que efectivamente se produzcan situaciones de desencuentro serias. Digo, porque situaciones de desencuentro entre una madre que amamanta y un niñito se pueden producir y se producen diversas, de diversa índole. Pero si hay un desencuentro profundo, digamos, por más que reciba leche, la cosa no va a andar. La misma pregunta dice, en ese sentido, el falo, entendido como centro simbólico de superioridad, ¿es el medio que posibilita la búsqueda de la recuperación del pecho materno? A ver, vamos a ordenar también un poco el panorama teórico allí. Pensemos que el objeto fálico, el lugar del falo, que luego con Lacan ustedes mismos van a, digamos, a revisar y van a ubicar allí con valor significante, ese significante fálico, ese valor fálico, resignifica lo anterior. Entonces, el pecho, las heces y otros objetos y cuestiones van a tener un valor a partir de la cuestión fálica. El falo se tiene o no se tiene, se puede perder. Entonces, a partir de ese valor fálico, lo anterior se va a resignificar. Hay teorizaciones psicoanalíticas como la de la psicoanalista inglesa Melanie Klein, que fue una enorme psicoanalista que trabajó con niños, que incluye otras nociones teóricas y que le da otra clase de definición y de alcance a la palabra falo, pene y pecho. Para Melanie Klein, el pecho materno es uno de los que ella denomina objeto
el objeto para Melanie Klein es objeto bueno u objeto malo. Les comento esto para que ustedes sepan que algunos de estos términos tienen una historia en el psicoanálisis que seguramente nosotros no vamos a llegar a ver en esta cursada porque, bueno, ustedes tienen la materia psicoanálisis en un solo año de cursada, si bien tienen materias que son y se abonan al marco teórico del psicoanálisis, como el caso de la materia psicopatología, y otras materias que a lo largo de la carrera toman cuestiones relativas al psicoanálisis. Sin embargo, bueno, hay carreras que tienen más de una materia psicoanálisis. Tienen, por ejemplo, hay carreras de psicología que tienen psicoanálisis escuela inglesa, psicoanálisis escuela francesa, ¿no? No vamos seguramente nosotros a incursionar de lleno ni de lleno ni de lejos. Tal vez veamos si tenemos mucha suerte en algún momento de este acompañamiento virtual algo de la teorización de Melanie Klein. Pero sepan que las palabras incluidas en esta pregunta son para la teoría kleiniana conceptos importantes y que adquieren otro valor. Si lo pensamos desde la óptica freudiana, lo que podemos decir es que esos son objetos parciales que cobran otra significación a partir de la dimensión fálica. Bueno. ¿Se oyó hasta ahí, gente? Sí, profe, Sí, bárbaro. Sí, pero se escucha bien. Bueno, yo tomaría una pregunta más y escucharía si ustedes tienen comentarios o preguntas de ahora. Dos preguntas tomo, una que leo y la otra que recuerdo de lo que plantearon. Hay una pregunta acá que dice, ¿podría decirse que la base fundacional de la sexualidad es el miedo al castigo y por eso se introyectan las representaciones de los progenitores? No es el miedo al castigo. Eso sería algo así como una lectura Foucaultiana del planteo freudiano. En realidad, Freud lo que plantea es que el complejo de Edipo sucumbe por su propio fundamento, esto es porque no es posible casarse con papá o con mamá, vamos a decirlo así en criollo sencillo, pero además por la amenaza de castración. Es la amenaza de castración la que opera para que se abandone el Edipo. Si hablamos de miedo, pensemos en Juanito. Juanito tenía miedo en tanto la amenaza no era lo suficientemente contundente y acompañada por una presencia del padre, digamos, efectiva en ese trámite. Recuerden que la mamá le decía a Juanito, él le decía, tú también tienes una cosita de hacer pipí, por supuesto, le decía la madre, ¿no? Bien. Si nosotros pensamos en el castigo, hay una cuestión que tiene que ver justamente con la culpa por el deseo, por haber deseado, que es del orden del registro superyoico que aparece en el sujeto, en tanto algo del deseo que es de carácter incestuoso, el deseo, perdura y
la prohibición es replicada por el superyo una y otra vez. Entonces, al castigo lo podemos pensar por ahí. Hay una serie de otras vertientes muy interesantes en relación al castigo, pero digo, no es cualquier, no es cualquier castigo, digamos, es la operatoria de la amenaza de castración que opera ante el deseo que es de carácter incestuoso. ¿Podría decirse que la base fundacional de la sexualidad es el miedo al castigo y por eso se introyectan las representaciones de los progenitores? En realidad, Freud lo que dice es que el niñito renuncia a su deseo incestuoso, va a decir renuncia, reprime, ¿no? No es una renuncia absoluta, reprime. Y se identifica con una serie de aspectos de los padres. Progenitor es una cosa, padre y madre es otra, que pueden superponerse o no. Yo decía que no iba a leer más preguntas, hay una que me interesa, porque ustedes son futuros psicopedagogos. ¿La pulsión de conocer y explorar la sexualidad es esperada en todos los niños? ¿Qué pasa cuando no sucede? Está muy interesante esta pregunta. Primero, hay quienes hablan de una pulsión de saber. Miren, gente, hay una curiosidad sexual infantil de la que habla Freud en su artículo Teorías sexuales infantiles, que en mucho los adultos nos ocupamos que se apaguen los niños. A veces nos ocupamos de eso dándoles conocimientos, ¿no? Los tapamos con conocimientos para que no curioseen. En otras oportunidades no escuchamos su curiosear. La otra vez me decía una mujer, una mujer que publicó un libro, me decía que su sobrinita vio el libro, un mamotreto importante, grandote. Entonces lee el título del libro y le dice a la mamá, pónganle que la niña tiene 6 años, 5 años, 6. Dice, ¿qué significa? Y creo que la palabra era, bueno, no importa, una palabra, digamos, que ella no manejaba todos los días. Supónganse que la palabra fuera, qué sé yo, determinismo. ¿Qué es determinismo? Entonces, esta mujer me dice, y lo que hizo mi hermana fue lo que hace una maestra jardinera, que fue decirle a la nena, esto no es para vos ahora, ¿no? No es para chicos de tu edad. ¡Tuc! Digamos. Ahora, ¿qué dice Freud? Dice que hay una curiosidad sexual infantil que está presente. Él dice en teorías sexuales infantiles, en todos los niños dice algo así como de inteligencia media y no sé qué, ¿no? Bueno, en realidad la curiosidad sexual infantil que aparece en la pregunta ¿de dónde vienen los niños? Es la que inaugura el resto de la intención de saber. Pero que haya una pulsión de saber, dificulto. Sí podemos pensar que
si esto sucede o no sucede, cuáles son las determinaciones por las cuales ese niño habita o no habita una cierta cuestión de curiosidad. Pensemos en el caso de Rafael. ¿Se acuerdan de Rafael? ¿Se acuerdan que él estaba ubicado en relación a poder conocer y a poder saber de un modo determinado al inicio del análisis y de otro modo luego? Bueno, creo que ese caso les da elementos a ustedes para pensar qué pasa con esto. En el libro, hay un libro que es de Sergio Rodríguez y otros psicoanalistas. Estaba mirando si lo tenía por acá a mano, que se llama Desarraigos Villeros. Bueno, no lo tengo a mano, debe estar... acá está, miren. En este libro, que se llama Desarraigos Villeros, que es muy interesante, es el libro de un psicoanalista que se llama Sergio Rodríguez y otros psicoanalistas, que es trabajo realizado en una villa de emergencia en Buenos Aires, entre los cuales hay una graduada psicopedagoga, una graduada colega de ustedes, del Cursa. Una de las psicoanalistas que escribe aquí habla de un caso en el cual una mujer no lograba estudiar adecuadamente la materia biología. Entonces, cuando habla de esto en la sesión, estaba muy... ¿Se escucha, gente? Sí, profe, se escucha. Esta mujer le pregunta, digamos, ¿en qué punto estaba trabada? ¿De qué tema estaban hablando? Y entonces lo que la estaba trabando era estudiar sobre Darwin. Y una de las cosas que traía Darwin, que esta chica no lograba poder estudiar, era que ubicaba a las personas originarias de las tierras por las que Darwin había circulado, que nosotros llamamos pueblos originarios. Él les daba un lugar de seres primarios y salvajes que no podían una serie de cosas que podía el resto de los humanos de la etnia de la que Darwin formaba parte y abrevaba. Con lo cual, para esta chica, tragarse esa cuestión implicaba que ella misma, descendiente de esos pueblos, no tuviera ninguna clase de lugar. Darwin era muy despectivo con esos grupos étnicos y planteaba incluso cosas muy complicadas como el exterminio, ¿no? Como la necesidad de exterminarlos. Entonces, cuando esa chica pudo pensar allí, en esas entrevistas, qué se jugaba en eso, pudo rendir bien biología. Y yo no me acuerdo incluso si en lo que eligió estudiar después, yo no sé si eso está en el material o me lo contó la persona que lo escribió, yo no sé si esa chica luego incluso no resolvió seguir estudiando biología. Digo, elegirlo como carrera, ¿eh? Bueno, paro por acá.
Si tienen alguna pregunta, digan, y si no, no. Podríamos hablar de sublimación en el caso de esta chica que continuó estudiando una carrera de orientación de biología, algo así. Y miren, por supuesto que el compañero me la tira al pie, digamos, ¿no? Efectivamente, la sublimación tiene que ver con hacer algo con lo que no anduvo, con hacer algo con lo que falló, con hacer algo con lo peor, con lo que alguien se ha encontrado o con lo que alguien fue, ¿no? Fue, me estoy refiriendo a, en el amplio sentido del término, ¿no? Si no, léanla a Magdalena y sus producciones, ¿no? Pero sí, la respuesta es sí. ¿Alguien quiere hacer algún planteo, pregunta, comentario? Los veo inmóviles de nuevo, o sea que mis datos móviles también deben estar como Agilnet. No, profe, yo por mi parte nada más. Si los demás quieren hacer alguna pregunta o comentario y no se animan, háganla por el chat. Yo espero 2 minutos, si hay alguna pregunta la tomamos y si no terminamos. Pero vamos a esperar un par de minutitos, a ver si alguien toma la palabra de viva voz o si anota en el chat alguna pregunta o comentario. ¿Siguen ahí, gente? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Mientras alguno va pensando si tiene alguna pregunta, para el viernes que viene, trabajen la organización sexual genital infantil, que es de 1923, de Freud, y los textos sobre sexualidad femenina de Freud, que es del año 1931, y el texto de Freud también, La femineidad, que es de 1933. Y ahí me pide un compañero que les recuerde, él me recuerda lo de los videos de este analista de apellido Reiter. Ahora cuando terminamos, yo se los envío por el WhatsApp. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si les parece. No hay preguntas, ¿no? Bueno. Por mi parte no, profe. Bueno, ¿cómo les parece que ahí voy a dejar de grabar, ¿eh?